buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Restañando el Alma. Bueno, como veis, hoy no hay música de entrada ni hay nada que dé un poco de... que de alguna manera enfatice, ¿no? y despierte las emociones y sentimientos gracias a la música, gracias a los contrastes. Bueno, pues hoy no hay nada de eso porque el podcast lo estoy grabando desde mi casa. Desde mi casa y desde el jardín de mi casa. Hoy hace un tiempo brutal, es sábado, no hay una nube. De estos días suele hacer aquí en el norte pues muy poquitos a lo largo del año. Y voy a ser sincero, yo sí que voy a tratar de añadir a Restañando el Alma una serie de capítulos, una serie de podcasts que sean sobre temas muy momentáneos, sobre temas muy explosivos, muy que sean del momento, ¿no? De que te salga ahora y seguramente que dentro de un tiempo pues ya casi nadie hablará de ese tema en concreto, pero bueno, claro, irte al estudio, ponerte a grabar, luego editar, luego mezclarlo con masterizando, metiendo músicas, etcétera, lleva su tiempo. Entonces, los capítulos que grabo en el estudio, pues son más, digamos, elaborados y no tienen la inmediatez, ¿sabes? Sino que son temas pues que pueden valer para en cualquier momento y bueno, suelen ser temas mucho más generalistas, pero se me escapaban los acontecimientos, los temas, las historias que de repente en un momento dado ocurren y yo mismo no sabía cómo cubrirlos, ¿no? Porque grabar algo en el estudio, de hacer todo el peregrinaje que se suele hacer para cada capítulo de Restañando el Alma, pues son muchas horas y muchos días. Entonces no es inmediato, no es algo que me lleve enseguida al tema, ¿no? Por lo tanto, me he tenido que inventar otra manera de trabajar, otra manera de llevar a cabo el hecho de poder cubrir ciertas noticias que surgen en el momento y que después, pasado un tiempo, pues desaparecen. Yo hay unos cuantos podcasts que escucho de otra gente, ¿no? Me gusta mucho escuchar podcasts de historia, de tecnología, de todo tipo, Y hay una persona, Carlos Castillo, a la cual sigo bastante y escucho muchos de sus capítulos, que me ha dado la idea, ¿no? Él tiene un podcast llamado Reflex Podcast, que como ya os he dicho alguna que otra vez, y lo dice él, era un podcast que hablaba de fotografía y ahora habla de cualquier cosa. Es una cosa, lo suele decir al principio y cada vez que lo escucho, mira que me lo sé, que me lo sé de memoria, pero cada vez que lo escucho, pues me río mucho. Bueno, pues él suele grabar muchas veces cuando va a sacar a su perro Pistón a la calle, suele hacer un paseo largo cerca de una autopista. Y pues yo me he inspirado un poco en eso, ¿no? Es decir, mira, yo cuando salga algún tema en el que quiera dejar una reflexión, pero que no sea tan importante como para hacer todo el mandato de los capítulos de Restañando el Alma, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a pasear por el jardín. Aquí este sonido de fondo que escucháis y que evidentemente no podré quitar en postproducción es el ruido de mi silla de ruedas viajando por el jardín. Y bueno, pues mientras viajo, pues os voy a hablar del tema de hoy. El tema de hoy va sobre el iPhone 15 y el Apple Watch de 9ª generación, dicen, y el Apple Watch Ultra 2. Bueno, deciros que esto ya lo tenía grabado hace tiempo, ¿vale? Hace una semana y media, 2 semanas. Pero lo hice tan largo, me salió algo tan largo que tampoco creo que sea cuestión de poder de aburrir a la gente y contar las mismas cosas que muchos ya han contado. Luego, pues voy a hacer otra reflexión que es muy parecida a la que voy a hacer, pero ya mucho más dinámica, mucho más rápida y que espero que os guste y
que sea el pistoletazo de salida para muchos capítulos de Restañando el Alma, también en este nuevo formato. Bueno, pues nada, pues estaba pensando ahora, fijaros, que he dicho lo de Carlos Castillo, que me inspiró un poco en él, pero también me inspiró un poco en Treki 23, en nuestro amigo Iván, porque él también suele, de otra manera distinta, fijaros cuánta gente hay haciendo un montón de cosas, con la de gente que hay perdiendo el tiempo, y todas estas personas deberían de estar, no sé, deberíamos de llegar a muchísima más gente, porque es importante que la gente vea que hay personas que con las mismas circunstancias, con los mismos problemas, con las mismas dificultades que mucha gente que se queja de que no pueden hacer nada o están aburridos o no saben qué hacer, y en cambio esta gente están pues semanalmente sacando episodios de podcast, descargando aquello que ellos saben, potenciando que otras personas se inspiren y bueno, pues sigan su estela. Qué importante es que haya gente que esté haciendo cosas. Va por ellos este episodio. Bueno, pues lo dicho, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2. No os tengo mucho que decir, muy poco cambio, parece un cachondeo, pero es así, casi no hay nada de lo que hablar, poquitas cosas, mismas baterías, pantallas algo más grandes, con mucho brillo, eso sí, un brillo muy potente que no sé exactamente para qué necesitamos tanto. Para mí siempre es bienvenido que la tecnología vaya mejorando y nos pongan más brillo y nos pongan más contrastes y todo eso, ¿no? Y nunca voy a renegar de eso, pero claro, que me pongas más brillo y me dejes la misma batería, cuando en el Apple Watch es la batería lo que cojea siempre, pues es un sinsentido, ¿no? Pero bueno, es lo que han querido. Después también hay unas cuantas novedades, pero muy, muy mínimas, yo creo que del Apple Watch casi ni hay que hablar, porque es que el Ultra 2 es igual que el Ultra 1, con 2 leves cambios que no nos llevan a nada, entre ellos el brillo de la pantalla, y en el Series 9 pues es que casi ni eso, es que está el brillo de la pantalla y poquita cosa más, porque ya os digo, el procesador mejora algo, pero como siempre, ¿para qué quieres un poquito más de procesador si con el procesador que ya tenemos basta, sobra y tira de lejos? Nada de qué hablar con el Watch. Tanto es el Series 9, que es igual que el Series 8, que es igual que el Series 7, que es igual que el Series 6. Hoy veía en Twitter a alguien que ponía: he cambiado de mi Apple Watch Series 4 a este Series 9 y hay muchas cosas que me gustan. Claro, evidentemente, es que estás hablando de que has cogido el Series 4 y lo has cambiado por un Series 9. Por poco que hayan mejorado del 8, te llevas todas las mejoras del 5, del 6, del 7 y del 8 y del 9. Hombre, evidentemente, pero claro, pero fíjate, yo ahora mismo estoy pensando que para presentar este Apple Watch quizás tenían que haber hecho del Series 4 al Series 6, ahí sí, y del Series 6 al Series 9. Pero así directamente, sin estar todos los años sacando un Apple Watch que tiene 2 cositas más que el del año pasado. Pero bueno, ya hablaremos luego de todo ello. Pasamos al tema de los iPhone, y aquí sí que hay más que decir, aunque las novedades no van mucho más allá que las del Apple Watch. Vamos a ver. iPhone 15. Bueno, el iPhone 15 muy parecido al iPhone 14, solo que yo diría esta vez que el iPhone 15 es el mismo móvil que el iPhone 14 Pro. Entendedme, el Pro, no el iPhone 14. El iPhone 14 Pro. Le han añadido en la cámara gran angular el sensor que ya añadieron en los Pro del 14 y poco más. Misma batería,
un poco más de procesador, pues un poquito más potente que el 14. Bueno, el procesador es el del 14 Pro y ese es el cambio que yo destacaría en los iPhone 15. Ese sensor que se ha añadido y que evidentemente pues entiendo que yo no he probado el iPhone 14 Pro, pero entiendo que como mejora pues mejorará la toma de fotos con la cámara gran angular. Y yo destacaría poco más. Bueno, está el USB-C, eso sí, pero claro, si tomamos de verdad la historia del USB-C, pero este USB-C nos permite hacer lo mismo que hacíamos con el cable Lightning. Es un cambio, en el futuro puede ser algo que de verdad sea una ventaja, porque bueno, al final el USB-C no deja de ser un estándar, pero tampoco le veo yo a día de hoy nada mejorable del cable Lightning. O sea, no, es que yo no le veo ninguna otra historia. Y del iPhone 15 tampoco habría mucho más que decir, por lo menos bajo mi opinión. Entramos en el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Bien, el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max son de titanio, o así lo dice todo el mundo. Bueno, sí, es cierto, son de titanio, pero de titanio, ojo, cuidado, porque aquí todo el mundo el marketing lo usa como le da la gana. Cuando uno habla de que el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max es de titanio, o son de titanio, perdón, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo que uno se imagina es que todo el iPhone es de titanio, porque para eso el iPhone 15 Pro es de titanio. Pues no. De titanio es únicamente la banda lateral que separa la pantalla de la tapa de atrás. Toda esa zona que separa, en la que descansan tanto la pantalla como la parte de atrás de cristal, porque la parte de atrás, la tapa de atrás, sigue siendo exactamente igual, es de cristal, es lo que podemos decir que es de titanio. Todo ese lateral que rodea al iPhone. Eso sí es de titanio. Lo de arriba, lo de la pantalla, es pantalla normal, OLED, como la del 14 Pro, con más nits de brillo. Eso sí, que es otro avance dentro del iPhone 15 Pro y Pro Max. Y la pantalla de atrás es una tapa de cristal. Dicen, yo no lo he tocado, dicen que no es tan pulido como el del 14 Pro Max o como el del 13 Pro Max, que ese sí que lo tengo y sí que es muy, muy, muy pulido, es muy suave, se desliza el dedo, ¿no? En la parte de atrás. Dicen que este no, que tú pones el dedo y cuesta, es como que se te pega mejor a la mano. También es cierto que las barras laterales de la pantalla se han hecho algo más estrechas. La gente dice que muy poco, yo creo que bastante. Yo en los vídeos que he visto se nota a simple vista lo que se ha estrechado en toda esta superficie negra que queda alrededor de la pantalla. Eso también se ha estrechado. Y baterías iguales, procesador más potente, cuyo uso, digamos que esa potencia, a día de hoy, lo único que le veo factible, práctico, sería a la hora de jugar a videojuegos AAA, videojuegos que exijan mucho del procesador, de la CPU, de la GPU. Y bueno, pues este procesador de Apple, pues sí que en ese sentido viene con un núcleo más de GPU y estaría más preparado para dar servicio en esas circunstancias. Y ya está. El USB-C, igual que lo que hemos hablado de los iPhone 15, y más o menos esas serían las ventajas del iPhone 15 Pro. Si hablamos del Pro Max, sería todo lo que hemos dicho del Pro, más esa cámara teleobjetivo periscópica, que se supone que nos genera un zoom de un 5 por óptico, que evidentemente va a ser algo peor en cuanto a capacidad de absorber la luz,
Es decir, todo lo que es un telefoto necesita más luz que la cámara gran angular, por ejemplo. Si además de necesitar más luz, parte de esa luz la perdemos en la distancia focal que corre la luz entre los diferentes cristales de la cámara pseudo-periscópica, porque no es periscópica, pero bueno, pseudo-periscópica que tiene el iPhone 15 Pro Max, entenderéis que la foto es algo más oscura que si la sacamos con la cámara gran angular. Pero bueno, según dicen, hace un buen trabajo. Yo he visto imágenes, he visto fotos en vídeo que han dicho que no las han preparado y lo veo pues bastante bien. Y también veo bastante bien, y ojo, cuidado, que todo el mundo está diciendo que el zoom que tenemos es un 5x, pero después en digital llegamos hasta un 25x. Mucho cuidado con eso, porque he visto fotos a un 10x hechas por un iPhone 15 Pro Max y el resultado no está nada mal. Hay que decir las cosas como son. Cierto que el 10x no es más que un corte en la fotografía y un aumento digital de la imagen, pero quizás, y digo quizás porque no lo sé seguro, quizás entiendo que al final, el resultado final de esa foto en 10x tenga algún proceso digital que haga la CPU y la GPU del procesador del 15 Pro Max, y el resultado es bastante mejor que lo que yo puedo sacar con un 7x digital con mi 13 Pro Max, ¿vale? Igual es que al hacer un 10x, un 12x, habría que ver, ¿no? Un 15x cómo saldría. Un 25x ya he visto que sale pues como cuando yo saco una foto a un 15x, que es mi máximo rango en digital, ¿no? Pues porque sale pues eso, pues mal, digital aumentado, pues como cuando el S23 Ultra saca una foto de un 30x o un 40x. Vale, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero un 10x no veo mala foto, para nada. Cuidado que este 5x tiene su aquel. No lo he probado, debería de probarlo, debería de tener un 15 Pro Max y probar, porque a mí sí que me viene muy bien lo que es el zoom de las fotos, porque yo cada vez que quiero sacar una foto no me puedo acercar todo lo que yo quiera al protagonista de la imagen. Entonces, para mí un zoom me viene, os podéis imaginar, me viene que te cagas. A mí un 50x me vendría, yo haría, chiribitas con las orejas. Pero bueno, vamos a tirar con lo que hay y bueno, pues eso. Pues que en este sentido sí que es cierto que el 5x está muy bien y que el 10x, a falta de que yo lo pueda sacar, lo que he visto, la verdad es que me parece muy buena, de muy buena calidad. Y aquí se terminarían las ventajas y las novedades de este iPhone 15 Pro Max que ha presentado Apple el año 2023 y que, bueno, pues que considero que no está mal el teléfono. Sí que es cierto que está siendo bastante polémico porque, por un lado, tenemos que si el sudor de las manos, que si donde llevemos el móvil, en el bolsillo, sin funda, etcétera, puede afectar al color de lo que es la banda que os he dicho, lateral, que es de titanio. Porque el titanio, el otro día yo estuve hablando con algún amigo mío que es médico y me dijo que claro, que suena muy bonito decir titanio, parece que el iPhone es como si fuera Mazinger Z, ¿no? Que él tenía la aleación Z, que nadie sabíamos qué era, pero nos parecía maravilloso, y este está hecho de titanio, que parece que es la leche. Bueno, pues el titanio, según mi amigo me decía, es el material que se usa para las prótesis de cadera, de rodilla, etcétera. ¿Por qué? Porque es una prótesis, un material que le cuesta mucho al cuerpo rechazar. Es decir, no es normal que exista rechazo. Y además, dicho material se oxida muy rápido. Se oxida muy rápido. Entonces, esa oxidación hace que luego el cuerpo no rechace la prótesis.
y por eso se usa mucho en medicina. Por eso y por el peso, porque el titanio es un material muy, muy ligero. Y según las personas que han tenido el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max en las manos, sobre todo en el 15 Pro Max, se nota y mucho, cosa que está también muy bien. Vamos a por los peros. Peros. El titanio, igual que le hemos dado un aplauso, ahora vamos a darle un coscorrón. Y es que el titanio tiene un problema, y es el calor, que no disipa bien el calor. ¿Y qué ocurre? Pues que en estos iPhone 15 Pro Max y 15 Pro hay quien, al exigir un poco al procesador, ve que el móvil se calienta en demasía, que se calienta muchísimo. Y bueno, pues aunque todavía no lo sabemos a ciencia cierta, pues esa poca disipación del titanio puede llegar a ser un problema, sobre todo para la batería. Porque sí que es verdad que hay gente que se ha dado cuenta, aunque todavía no lo podemos asegurar, que la batería del 15 Pro Max y del 15 Pro duran menos que el 14 Pro y el 14 Pro Max. No lo sé, yo no os puedo decir eso. Evidentemente, si el calor se disipa peor, la batería va a sufrir. Y ya no solamente va a ser un problema de que se agote antes que las demás, sino que también se puede degradar antes que sus primos el 14 o el 13. Entonces, bueno, pues eso se dice. Si eso es así o no, yo no os lo puedo asegurar. Yo no tengo el 15 Pro Max en mi mano y me tengo que quedar con lo que la gente dice. A mí me gustaba el 15. Me gustaba el 15 Pro Max porque ese poder tener hasta por lo menos un 10-12 por en la cámara para sacar fotos más o menos decentes, a mí me hace un hijo de madera. Pero después de oír los problemas con el calentamiento, después de oír que el titanio se rompe y se raya bastante fácil, y después de ver que también el color desaparece, que las baterías son las mismas pero que miden o que duran menos porque están haciendo pruebas y no dura igual, bueno, ya sabéis que aquí cada uno cuenta la misa como le toca y como le da la gana. No lo sé, yo creo que hace falta bastante más tiempo. Creo que los que queréis compraros un 15 o 15 Pro, 15 Pro Max, deberíais de esperar un tiempo, si podéis, y dejar que todo esto se asiente y que los verdaderos problemas de este iPhone surjan y por repetición pues nos den una pista de a lo que nos enfrentamos si compramos este iPhone y nos hacemos dueños de un dispositivo de esta índole. De lo demás, bueno, mi opinión personal, ya os digo, a mí lo de la cámara me gusta, lo de que pese menos me gusta. También es cierto que han dicho que tiene unos bordes un poco más redondeados que el 13 y el 14, y entonces también el agarre es bastante mejor. La parte de atrás no está tan lisa y tan resbaladiza como el 13 que tengo yo, el 13 Pro Max. Y bueno, pues sería un iPhone interesante, porque esa cámara me gusta, tendría la misma batería que el 13 y que el 14. Bueno, el 14 yo creo que bajó un poco la batería porque pusieron un procesador que gastaba menos. También han dicho que este procesador gasta algo menos. Pero luego te cogen y te dicen que la batería se fulmina antes. Pues chicos, no sé. Ya sabéis, esperaos un poco. Mi consejo, esperaos un poco. Esperad por lo menos hasta diciembre. Y en Navidades veis si de verdad todo lo que nos han dicho hoy es una constante en todos los dispositivos, o son dispositivos sueltos que ya sea porque tienen un error o porque mi propio usuario hace mal uso del dispositivo, pues aparecen esos errores, pero no son una constante, ¿vale? Yo esperaría.
Por último, ¿qué os puedo contar de todo esto? Pues mira, lo de siempre, que es que estoy un poco cansado de que las keynotes, digo las de Apple porque son las que veo, pero bueno, podría decir las de Apple, las de Samsung, las de Xiaomi, las de cualquiera, ¿no? Las de Huawei. Estoy cansado de eso de que cada año tengan que renovar todos sus productos. Cada año nos renueven ordenadores, nos renueven móviles, nos renueven relojes inteligentes. De verdad, cansa. Cansa porque en realidad la novedad de un 14 Pro a un 15 Pro es mínima. Es mínima, es el mismo móvil, el mismo, con 2 tonterías más de añadido, que en vez de decir que son 15, se podría decir, y podían haberlo presentado como un 14S, que es lo que hacían antes. Te decían que era un 14S y ya está. Algo más de potencia, algo más, pues de alguna pequeña historia más, alguna ventaja más por ser una nueva versión, pero no dejaría de ser un iPhone 14. Y eso es lo que tendrían que hacer con el iPhone 15. Seguramente con el 16 sí que deberían de decir que es el iPhone 16. Pero el del año siguiente sería un 16S. A no ser que de repente le metan algo que sea, bueno, rompedor y que haga del mercado de los smartphones pues una verdadera explosión. Pero como eso no ocurre, porque tampoco hay capacidad para hacerlo, tampoco hay con qué. O, ojo, quizás sí que hay, pero lo tienen escondido. Que yo tampoco estoy seguro de que no lo tengan, ¿eh? Tampoco estoy seguro. Yo creo que el negocio lo tienen asegurado, que las novedades y las ventajas que nos ofrecen van con cuentagotas, y que creo que sí que es cierto que de batería, etcétera, podrían estar mucho mejor y mucho más avanzados. Pero claro, se comerían mucho negocio, mucha venta y mucho dinero que perderían. Y aquí el dueño y señor de todo esto y el que marca el ritmo de todas las cosas es el dinero, como siempre, que yo no entro en contra de eso. Yo creo que Apple y todas las demás son empresas que están para generar dinero. Pero en el caso de Apple, sí que es cierto que ese generar dinero está muy bien y es absolutamente, bueno, es legal y perfecto que lo hagan, pero ellos venden que su empresa es capaz de conseguir lo que las demás no consiguen y es capaz de hacer lo mismo que todos, pero con una calidad muy superior. Y a día de hoy nos estamos dando cuenta que, bueno, eso sí, pero no. Y cada vez las trampas son más importantes y cada vez se ve más el plumero a todo el mundo. Y ahora podría empezar a criticar a Tim Cook y a toda la playa de buitres que tendrá al lado volando y que todas las mañanas cuando entre por la puerta le dirán Sibuana, Sibuana. Pero bueno, de todo esto, de toda esta historia del presentar un móvil cada año y de estar mintiéndonos y porque sí, nos mienten. Y estar diciendo que va a ser el móvil, el mejor móvil de Apple de la historia, y después te das cuenta que no es más que una pequeña revisión del que ya tenían antes. Y esto sigue así, y así van día tras día y año tras año, y yo voy asistiendo a una keynote y a otra, y a otra, y a otra, y salvo las de la keynote en la que presentaron el M1, que aquello sí que fue brutal, en aquella sí que disfruté. Yo no he disfrutado ni siquiera en las de las gafas. O sea, yo no he disfrutado ni en esa, porque creo que lo han vendido de una forma mucho mayor de la que es a día de hoy. Quizás mañana, cuando haya más programas, más historias para poder ejecutar con ese dispositivo, me tendré que callar la boca y decir, oye, pues aquello era una maravilla. Pero a día de hoy, pues no dejan de ser 2 televisiones que te cagas en los ojos.
Y ya sé que mucha gente va a decir, este está tonto, pero a mí, a día de hoy, no me han demostrado nada más. Me han demostrado que con el iPhone 15 se pueden sacar fotos en 3D. Que lo que se saque se puede hacer en ProRes, en vídeo, y pueden ser unos vídeos alucinantes. Seguramente, y con el tiempo hasta se podrán editar esos mismos vídeos con los cascos, o con las gafas, o con el antifaz, como lo llamo yo, que ni son cascos ni son gafas. Pero nada más, ¿eh? Enteraos que nada más. ¿Qué más te han ofrecido? ¿Poder trabajar en Word? ¿Poder trabajar en Excel? Pues vaya trabajo. Yo os digo, el M sí. El M1, el M2, posiblemente pronto saquen el M3. Esos sí son ordenadores con una diferencia muy importante del resto. Y ahí sí, Apple vuelve a ser Apple. Pero en todo lo demás, pues Apple cada vez está tirando más de lo que ya tiene, de lo que ya tenía, y viviendo de las rentas. Eso sí, está generando mucho más dinero que cuando innovaba, cuando presentaba productos de calidad que eran diferentes a la competencia, y cuando la competencia tenía que seguir la estela de Apple para presentar algo decente. Pero eso era antes. Eso era con un señor que se llamaba Steve Jobs, que no generaba tanto dinero, cierto, totalmente cierto, pero innovaba. Y ojo, mucho ojo, porque Tim Cook, generas mucho dinero, pero eso no fideliza a la gente, ¿eh? Presentar ordenadores que otros no tienen, sí fideliza a la gente. Presentar un móvil que otros no tienen, sí fideliza a la gente. Presentar un móvil que se venda mucho y que la gente gaste mucho dinero, no fideliza a la gente. Y cada vez que veo una discusión de este tipo en los diferentes podcasts que veo, apelianos, manzanas enfrentadas y Senacode, cada vez que veo a alguien diciendo, estáis locos, pero Apple no puede caer nunca, Apple tiene dinero para comprar el mundo, Apple jamás puede caer. ¿Sabéis de quién me acuerdo? De aquellos móviles que todo el mundo quería comprar, que yo tuve 3 o 4 a lo largo de mi vida, que me encantaban y que eran los mejores que había en aquella época. La empresa se llamaba Nokia.